Gracias, Señor, por esta reunión. Te pedimos, Señor, tu presencia con nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que tú, Señor, pongas de tu Espíritu, Señor, en nosotros para que podamos recibir tu palabra, Señor, para que unjas nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y podamos entender el mensaje. Bendícenos, Señor, bendícenos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hay un versículo bíblico en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay similitud, digamos, con dichos que nosotros conocemos en nuestro país, diciendo: el que con lobos se junta se enseña a aullar, ¿sí? Hay otro que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Haga de cuenta que estos versículos son aplicables a la manera en la que nosotros podemos entender lo que es una transferencia o lo que es la influencia de alguien sobre nosotros. Esta parte, digamos, de la transferencia se refiere al hecho de que nosotros, cuando nos estamos juntando con alguien continuamente y estamos en contacto con aquella persona, inclusive nos enseñamos a hablar como esa persona. Si la persona es mal hablada, nos enseñamos a ser mal hablados, ¿sí? Si la persona es una persona quieta, decente, a la cual nosotros le tenemos consideración, empezamos a aprender de aquella persona y empezamos a ser transferidos de ese espíritu. Es curioso el hecho de que este concepto puede no ser aceptado por muchos de nosotros, porque nosotros tenemos la idea, una idea equivocada, de que cuando nosotros somos cristianos parece que traemos una coraza que nos protege de todas las cosas y que nada nos puede influenciar, y que hay más ángeles que demonios, y 2/3 partes en el cielo o 2/3 partes, digamos, de las criaturas celestiales están a favor nuestro y 1/3 parte está en contra. Sin embargo, podemos nosotros darnos cuenta de que cuando nos juntamos con alguien, como un ejemplo, pues nos enseñamos a ser como aquella persona si la influencia que tiene hacia nosotros es una influencia fuerte. Si usted se junta con un chilango, se va a enseñar a hablar como chilango. En serio, ¿sí? Y si aquella persona tiene fuerza, digamos, en su relación con usted va a empezar a hablar igual que él, ¿sí? Fíjese que si nosotros ponemos ejemplos de esto, y le voy a decir por qué quiero poner los ejemplos. Si nosotros ponemos ejemplo de esto, cuando nosotros estamos con una persona que está descontenta, ¿sí? O con una persona que está en desacuerdo, y empezamos a escuchar de esa persona la crítica, nosotros eventualmente vamos a empezar a estar en desacuerdo. Eventualmente vamos a empezar a decir: sí, es cierto, tienes razón, no lo había visto de esa manera, y empezamos en ese descontento. Un joven, digamos, que tiene un comportamiento admirable o un comportamiento decente, es un buen estudiante, de repente cambia su manera de pensar y cambia de ser una persona dócil a ser una persona rebelde, y no nos explicamos por qué fue lo que pasó. Le transfirieron un espíritu de rebeldía, eso fue lo que pasó. Esto de la transferencia tiene que ver también con la relación que tenemos nosotros con la iglesia. La iglesia es un lugar de transferencia espiritual. Podemos nosotros tener una transferencia de un espíritu, digamos, humano, tener una transferencia de un espíritu divino, o tener una transferencia de un espíritu
demoníaco. La verdad es que cualquiera de esas transferencias es una realidad. Nosotros empezamos a manifestarnos como lo hiciera, digamos, una persona en el ámbito normal o natural, ¿sí? Esto es normal en un creyente, es normal el hecho de que nosotros empezamos a recibir esas transferencias. Fíjese lo que pasó aquí. Le voy a poner el ejemplo de esta iglesia. Empezamos nosotros a hablar sobre las costumbres judías porque nosotros pensamos que era necesario que la iglesia entrara en el conocimiento de las costumbres judías para que nosotros pudiéramos verdaderamente ser creyentes y no nada más nominalmente, sino seguir los preceptos bíblicos, lo que la Biblia decía, porque nosotros somos seguidores de la Biblia. La Biblia para nosotros es como una espada, dice la Escritura, que entra y separa el espíritu del alma, sí, y permite que nosotros podamos ver una cosa y otra, y podamos nosotros tener un criterio respecto a nuestra manera de pensar. Pero cuando empezamos a estudiar estos, unos empezaron a ser influenciados hacia un judaísmo radical. Y entonces les pareció que nosotros no estábamos enseñando suficiente, ¿sí? Por otro lado, otros empezaron a pensar que nosotros estábamos enseñando a judaizar a la gente y que eso era contra la Biblia. Y entonces, unos se fueron porque no nos habíamos metido en el judaísmo completamente, y otros se fueron porque nos habíamos nosotros metido en el judaísmo, ¿sí? ¿Me explico? Y eso no pasó porque uno tuviera más inteligencia que el otro, sino que alguien empezó a hacer una crítica a ese respecto. Empezó a decir, no, estos no enseñan lo suficiente, vamos a meternos hacia una escuela que nos enseñe suficiente para que nosotros podamos entender lo que es el verdadero judaísmo y no estos ignorantes que pretenden decírnoslo. Y como la crítica empieza hacia la autoridad, empiezan a ponerle hachazos a la autoridad, ¿sí? El pastor está muy joven. Nosotros necesitamos una persona que tenga más edad y más experiencia. En el grupo de oración no tenemos las manifestaciones espirituales que nosotros necesitamos tener, y por lo tanto nos vamos a ir a otra iglesia, al grupo de oración de otra iglesia. Allá en aquel grupo de oración les transfieren un espíritu de crítica hacia esta iglesia, y de repente nosotros tenemos una contaminación del pensamiento de la gente. ¿Sí me están siguiendo lo que les digo? Nosotros podemos recibir críticas, aceptar esas críticas y convertirnos en críticos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque un espíritu nos ha sido transferido de crítica. Un espíritu de descontento nos ha sido transferido. El diablo es una realidad en la iglesia, y la lucha mayor que tiene el diablo es aquí precisamente, en la iglesia, dentro de la iglesia, no afuera. Afuera los tiene agarrados. Aquí es el problema, aquí es donde se lleva a cabo la lucha, y aquí es donde nosotros vemos esas manifestaciones más profundamente. Imagínense ustedes que una persona tiene una manifestación demoníaca aquí. Les hablo de manifestaciones demoníacas porque nosotros anduvimos metidos en eso, ¿sí? Nos llamaban para hacer exorcismos porque nadie se atrevía a orar por una persona que estaba poseída, y nosotros íbamos a hacerlo, ¿sí? Y nosotros le ordenábamos al diablo que se saliera, ¿sí? Y le decíamos que no tenía autoridad sobre aquella persona y lo echábamos para afuera. La primera vez nos tardamos 4 horas. 4 horas recibimos insultos, silencios, problemas, porque aquella persona estaba poseída, no comía, no hablaba. Cuando se trataba de insultarnos, sí hablaba, ¿sí? Cuando se trataba de comunicarse, no decía nada, se mantenía callado, no comía y no dormía. Y nos lo llevaron a nosotros para que nosotros nos hiciéramos cargo de él, porque lo iban a meter en un manicomio. Estuvimos batallando con aquella persona 4 horas porque nosotros tampoco sabíamos. Lo que teníamos era valor para hacerlo.
Nos habíamos aventado porque nadie quería hacerlo, le tenían miedo, ¿sí? No querían saber de las cosas, decía, no, en Cristo yo estoy protegido. Sí es cierto, mientras tú estés pegado con Él estás protegido, pero muchas veces en la relación te sales de esa protección, ¿sí? Y empiezas a meterte dentro de una influencia que te va a llevar, digamos, a estar en aquella situación. Para ponérselas de otra manera, la dirigente de jóvenes de una iglesia muy importante aquí en Tijuana estaba poseída y nos llamaron a nosotros para poderle echar fuera el demonio, ¿sí? Era la líder de jóvenes de una iglesia, era la persona que les imponía las manos, era la persona que estaba a cargo de esos jóvenes y ella estaba responsable de aquello y estaba poseída. Se les puede resultar increíble esto, pero es una realidad, ¿sí? Otros nos encontramos con gentes, por ejemplo, que dicen, no, vamos a hacer lucha espiritual y le vamos a echar trancazos al diablo. Hey, eso no es bíblico, ¿sí? Nosotros no fuimos llamados para andarnos peleando. Lo que fuimos llamados es para defendernos. Dice, para que resistáis, dice la Escritura, ¿sí? No para que le eches bronca y para que te pares en el cerro y le empieces a hablar a los demonios que están gobernadores, potestades o lo que sea en esta ciudad. No fuimos llamados para eso. Nadie nos llamó para eso. En ninguna circunstancia fuimos nosotros llamados para hacer esto. Voy a poner un ejemplo. Esto les puede resultar difícil de entender o difícil de aceptar, porque es un tema del cual no se habla frecuentemente en la iglesia. Yo este tema lo enseñé hace más de 20 años, ¿sí? No lo volví a tocar el tema porque no lo consideré necesario, pero creo que es necesario que la iglesia conozca que hay una transferencia espiritual que nos puede a nosotros contaminar en un momento dado, ¿sí? Se narra, por ejemplo, de casos en los que han asistido pastores itinerantes, visitantes a una iglesia, y le empiezan a imponer las manos a la gente, ¿sí? Pero resulta que el pastor o el itinerante es homosexual. El resultado de esto es que las personas empiezan a tener desviaciones de comportamiento sexual, ¿sí? Dicen, ¿por qué nos pasó? Estaba todo tan normal, yo era una persona normal y de repente me empiezan estas desviaciones o estas aberraciones, digamos. ¿Por qué? Porque permitiste que te impusieran las manos, ¿sí? ¿Me explico? Y es por eso la Escritura nos advierte de la imposición de manos también. Nos dice, no impongáis las manos de una manera desordenada tampoco. Imagínense que nosotros tuviéramos, que yo como persona empezara a hacer críticas de mi hijo, empezar a decir, no, pues es que está muy verde, no tiene la suficiente experiencia, y empezar a hacer una crítica. Y no solamente me quedara en esa crítica, sino que empezara a compartir esa crítica con ustedes, ¿sí? Como una crítica negativa. ¿Qué cree que iba a pasar? Al poco tiempo, en algún lugar empezaría el problema de una crítica hacia él, por las condiciones que yo le puso y más, ¿sí? Porque nosotros agregamos muchas veces cuando tenemos este tipo de problemas, lo que hacemos es agregar y hacernos todavía más complicados. Por eso a veces resulta que parece una imposición, pero déjame decirle una cosa, nosotros estamos a cargo de su vida espiritual en este lugar. Y cuando decimos estamos a cargo de su vida espiritual, podemos nosotros decirle, no vayas a esa iglesia, no te pares ahí, no te está permitido hacerlo, pero usted me quiere poner órdenes. No, lo que te quiero es proteger, ¿sí? Ese es mi plan, protegerte, no dejarte que seas influenciada para que un día tú agarres y empieces a pensar como ellos, ¿sí? Porque si empiezas a pensar como ellos, te vas a sentar a un lado de los que están aquí y les vas a empezar, no, pues allá está la cosa re suave, está re bonito, tenemos calefacción, tenemos
aire acondicionado, tenemos alfombras, nos podemos tirar en el piso, no hay problemas con los jóvenes, los jóvenes tienen una discoteca ahí en donde hacen de las suyas y bueno, y empieza a plantearle las cosas de una manera y aquella persona empieza, ay, de veras, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Y se va, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien le transfirió un mal espíritu. Déjeme regresarme un poquito hacia atrás. Quiero que me pongas 1 Corintios 2, del 11 al 14, ¿sí? Te voy a ir dando versículos y me los vas poniendo, por favor. Les decía que este es un tema que para muchos tal vez no sea un tema aceptable o digerible. Nosotros dentro de la iglesia tenemos, si nosotros somos creyentes, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿cierto o no es cierto? Sí es cierto, esta es una verdad. Si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, nosotros empezamos a pensar conforme a lo que es el plan de Dios para nuestra vida, pero nosotros nos podemos quedar como un hombre psicológico nada más, como un hombre natural. Y como hombre natural, el hombre natural dice, si yo no veo, yo no creo. ¿Por qué? Porque depende de sus 5 sentidos, ¿sí? O lo ve, o lo huele, o lo siente, o lo toca, o qué sé yo, le pone sabor, algo, pero si no están los 5 sentidos metidos en el asunto, entonces hay cosas que no cree, ¿sí? La Escritura nos dice que el hombre espiritual, ¿sí?, tiene más visión y puede juzgar mejor las cosas que el hombre natural. La razón de eso es porque nosotros le damos más importancia a las cosas eternas que a las cosas temporales, ¿sí? Para nosotros es más importante el cielo que la tierra. A pesar de que nosotros podamos vivir aquí, es más importante para nosotros nuestro conocimiento del cielo que nuestro conocimiento de la tierra. Para el hombre natural no, para el hombre natural es más importante conocer la tierra, ¿sí? Y si no ve las cosas en la tierra, no las siente, no las percibe, entonces no las cree, ¿sí? Inclusive se pone a decir el hombre natural, ¿quién escribió la Biblia? ¿Sí? O ¿cómo te atreves a decirme que existe Dios si yo no lo he visto? Y ni tú tampoco lo has visto, y mucho menos los ángeles, porque nosotros no somos conscientes de que los ángeles existan o hayamos visto alguno. Y sin embargo la Escritura nos dice que el Señor nos puso un ángel que vela por cada uno de nosotros, ¿sí?, que está al cuidado de nosotros, y que son ángeles que nos ministran a nosotros. Haga siempre que es un mensajero que viene y nos trae las noticias del Señor a nuestra vida. Pero si nosotros no lo vemos, decimos, no, eso no es cierto, yo no lo creo. Pero curiosamente la fe consiste precisamente en creer lo que no se ve, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que ver las cosas celestiales, entonces nosotros perdemos la fe. La fe desaparece automáticamente porque queda como una experiencia. El Señor no se place en que nosotros tengamos experiencias. El Señor se place en que nosotros creamos, esperemos sin haber visto, y creamos sin que nuestros sentidos hayan tenido nada que ver en ello. ¿Me explico? La diferencia entre buscar una experiencia con Dios y decir, Señor, yo te quiero ver, y de repente imagínense ustedes que el Señor se apareciera aquí y les dijera, aquí estoy, pues, me estás viendo. ¿Qué cree que pasaría con su fe? Desaparece, porque la transformó en una experiencia, ¿sí? Si nosotros nuestra fe la transformamos en experiencias, nuestra fe desaparece automáticamente, porque ya no depende de lo que no hemos visto y de lo que nosotros esperamos sin saber que existe, ¿sí? Yo creo que el Señor Jesús murió en una cruz y le pusieron una corona de espinas y lo azotaron y lo golpearon, y no lo vi, pero lo creo.
Esa es la diferencia. Eso se llama tener fe. Creo que hay un cielo. Jamás he estado ahí, pero creo que hay un cielo. Creo que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Lo creo. Y no he estado fuera de esta tierra. Nunca he viajado a la luna. Tampoco he salido de este lugar. Probablemente haya tenido experiencias en donde el Señor me haya permitido que yo pueda ver parte del cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es dentro de la bondad y la voluntad de Dios, ¿sí? Pero no, eso no mermó mi fe. Esa experiencia no tumbó, digamos, la parte de fe que yo pueda tener. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, ¿sí? O sea, la parte pues es hasta el 14 ahí. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Y el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, ¿sí? Porque se han de discernir espiritualmente. Ve que hay una diferencia entre ser nada más nominalmente un creyente y ser espiritualmente un creyente. Cuando nosotros espiritualmente somos creyentes, nosotros estamos dependiendo, digamos, de lo que el Señor nos enseña por un lado y lo creemos, ¿sí? Sin ponerle cortapisas ni decir esto sí lo creo y aquello no lo creo, porque entonces cuando nosotros le ponemos peros a la Escritura, bájale tantito, ¿sí? Cuando le ponemos peros a la Escritura, lo que hacemos nosotros es que nos estamos convirtiendo en hombres naturales. Estamos volviendo a nuestra naturaleza, sencillamente. No estamos actuando espiritualmente, estamos actuando en forma natural o en forma psicológica. Cuando Louis Pasteur empezó a trabajar tratando de descubrir la razón por la cual la leche se fermentaba, ¿sí? O qué era lo que provocaba el anthrax o el cólera, ¿sí? Muchos de los hombres científicos de su tiempo lo criticaron y estuvieron en contra de él y le dijeron que estaba loco y que era un ilusionista y que cómo una cosa tan pequeñita que andas buscando puede ejercer, digamos, poder sobre nosotros o sobre las cosas grandotas que vemos. ¿Por qué? Porque se convierten otra vez en hombres naturales. Pero él iba más allá. Él pensaba que había algo que cambiaba la estructura de las cosas y empezó a investigar esta estructura hasta que descubre en el microscopio. Y en el microscopio él puede ver que efectivamente existe un mundo, digamos, que no está a la vista del hombre. Lo que hizo fue meterse sencillamente en un mundo que imaginó, ¿sí? Haga de cuenta que él dijo, tiene que haber algo que provoca que la leche se fermente, algo que provoca que se agria o algo que provoca que se pudra. Algo está pasando, ¿sí? Y no sabemos qué es. Y entonces se empieza a investigar y esa investigación lo lleva a descubrir. Y cuando determinan, digamos, la existencia de un mundo que hasta ese tiempo no era visible porque no existía el microscopio, entonces empiezan a darle valor, ¿sí? Pero no faltó quien dijera que estaba inventando cosas, ¿sí? que era un soñador. Haga de cuenta que lo mismo ocurre dentro del mundo espiritual. Cuando nosotros hablamos, digamos, del mundo espiritual y un hombre natural nos escucha, nos dice que estamos locos. No, hombre, estás loco, estás soñando, eso no existe, eso no es cierto. La otra vez una persona me dijo, no, dices que la Escritura tiene muchas contradicciones, me dice. Y le digo yo, dime una sola, y entonces acepto que la Escritura esté equivocada, dame una.
Y se quedó patinando. No me digas lo que dijo fulanito o menganito, que son unos incrédulos. Dame una contradicción que tenga, una sola. Y me basta, porque con una contradicción yo echo para abajo toda la Escritura. No vas a encontrar ninguna. ¿Por qué? Porque tú lo quieres ver como hombre natural. Y yo te estoy hablando como un hombre espiritual, ¿sí? Cuando te hablo como un hombre espiritual, entonces yo te estoy hablando de cosas que tú no entiendes y que no crees, ¿sí? Y que no quieres creer porque no te conviene creer o porque te molesta creerlo. La otra vez leía yo una notita que salió ahí en Facebook que decía, a la gente no le cuesta trabajo creer en unicornios y creer en haditas y cosas de esas. No lo critican, no dicen nada, pero en cuanto les hablan de Dios a muchos hombres naturales, inmediatamente se ponen así, porque el propósito del diablo es desconocer la existencia de Dios y negar esa existencia. Y esa influencia hace que el hombre natural persista, digamos, en su negación. Si usted conoce una gente que es borracho, que es parrandero y que es peleonero y que es mal hablado y que tiene todas las malas cualidades que puede, los defectos que pueda tener un hombre, y se empieza a juntar con él y empieza a hablarle diferente y empieza a hacer una influencia para aquella persona, de repente aquella persona ya no habla como antes. Cuando una gente se convierte, deja la borrachera y dejan los pleitos y dejan las malas palabras y dejan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque este buen espíritu, digamos, ha sido transferido en él. Y ese buen espíritu transferido en aquella persona hace que aquella persona cambie en sus actitudes, en su manera de pensar, en su forma de comportarse, en sus expresiones, en sus pláticas, en diferentes cosas, ¿sí? Cuando usted es un creyente, no va a faltar quien le invite un trago. Se lo inviten. Cuando usted es un hombre natural, nadie le invita a nada, porque no necesitan convertirlo a nada, ¿sí? No necesitan demostrar que usted es una persona anormal para ellos. Pero en cuanto usted es un hombre espiritual, inmediatamente no falta quien le esté hablando de estas cosas para tratar de meterlo dentro de su ámbito, dentro de su mundo, y empezar a hacer una influencia para usted. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, hermanos, recibimos ese Espíritu como un acto soberano de Dios, ¿sí? Un acto directo y soberano de Dios, ¿sí? Porque nosotros estamos metidos, digamos, dentro de ese ambiente. Igual que cuando nosotros podemos recibir un espíritu malo, también lo recibimos como un acto soberano y un acto directo de Satanás. Eso es cierto. Miren los que se dedican a la necromancia, a los que se dedican a la adivinación, a los que se dedican a consultar muertos. Ellos están recibiendo un espíritu directamente de Satanás, porque el Señor dice, no te meterás en esas cosas, no te es permitido meterte en estas cosas, esas prácticas están prohibidas para ti. ¿Por qué lo dice? Porque Dios quiere por fuerza imponernos su voluntad, o porque nos está protegiendo a nosotros de algo. La verdad es que nos lo dice porque para nosotros era una protección, o es una protección. Y nosotros debemos de obedecer esas leyes, porque esas leyes protegen nuestra vida, protegen nuestro espíritu, protegen nuestro ser, ¿sí? Tanto nuestra alma como nuestro cuerpo, como nuestro espíritu lo protegen esas leyes. Y esas leyes nosotros debemos de seguirlas para no caer, digamos, en los errores del hombre natural, a quien no le importa. Ay, no, manito, tú no entiendes que para mí meterme en una iglesia de este tipo y meterme en una iglesia de aquel tipo, irme con los budistas o con los confucionistas o con los brahmanistas, me da lo mismo, porque yo no creo en Dios. Cuando nosotros somos verdaderos creyentes decimos, no, porque yo me contamino haciendo tales cosas, ¿sí?
Yo voy a aceptar un espíritu que es un espíritu contrario, digamos, a lo que Dios espera de mí. Y me voy a transformar. Entonces, para mí está prohibido hacerle al yoga. No le hago al yoga. ¿Por qué? Porque voy a adoptar actitudes de budista. Dice Cristo, ¿qué tiene que ver con Buda? ¿Sí? Alguien, el hombre natural dice, no, es lo mismo, son iguales, hombre, uno y otro, es la misma, él y Alá y Mahoma son iguales, ¿qué andas soñando? ¿Sí? Pero para el hombre espiritual no es aceptable. Pero si nosotros lo hacemos, nosotros nos estamos exponiendo a empezar a tener prácticas y a aceptar condiciones y situaciones que nos van a dañar espiritualmente. Resulta también importante el hecho de que cuando nosotros hablamos de estas cosas que el hombre natural no puede entender y tampoco puede aceptar, y por desgracia muchos que se dicen cristianos tampoco lo aceptan. Y esa es una desgracia, ¿sí? El otra vez les ponía el ejemplo de la película esa de El cielo es real. Si se acuerdan que la vez pasada les puse el ejemplo. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Ellos tenían un espíritu religioso. Ese espíritu religioso les impedía a ellos aceptar que había un cielo y que Dios era soberano para agarrar a un creyente, tomarlo y llevárselo al cielo y ponerlo allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Cuando una persona es soberana o cuando un ser es soberano, es que tiene la capacidad de hacer lo que se le antoje por su voluntad, porque es una voluntad soberana, ¿sí? Pero no creen en esa voluntad soberana. Dicen, no, el hombre no se puede salir de la tierra. Entonces estás viéndolo como natural, ¿sí? Imagínense que en ese momento el Señor nos pusiera en el cielo, ahí en el trono, ¿sí? Delante del Rey de los siglos, ¿sí? Y estuviéramos nosotros parados delante de ese trono. Y de repente nos pone aquí en la tierra, otra vez. Después de darnos una experiencia en el cielo, nos pone aquí en la tierra. ¿Usted cree que todos van a decir, uy, sí, yo estuve en el cielo? Van a empezar, no, lo soñé. Fue una alucinación. Y empezamos nosotros a pretender explicar psicológicamente lo que puede ser una realidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas somos incrédulos. Ese es el problema. Segunda de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Dice, nosotros le damos más importancia a las cosas que se ven que a las cosas que no se ven. El hombre natural esa tendencia tiene a ver más las cosas que se ven que las cosas que no se ven. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? Yo soy un hijo de Dios, hermanos. Y no porque yo lo haya decidido, sino porque es un acto soberano de Dios. ¿Sí? Él dice en su palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. El derecho lo da Dios, no lo da nuestra naturaleza humana. Nosotros somos criaturas de Dios. Hasta que un día, por un acto soberano de Dios, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Sí me explico la diferencia? Podemos nosotros pasarnos la vida pensando que somos criaturas, y pregúntele a un incrédulo y le va a decir, sí, nosotros somos hijos de Dios todos. No te equivoques. El ser un hijo de Dios es un acto soberano de Dios que Dios determina a través de nuestra aceptación
del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No es un acto espontáneo ni natural el hecho de que nosotros nazcamos, digamos, en este mundo diciendo que somos hijos de Dios. No lo somos. Somos criaturas de Dios. Nos convertimos en hijos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que dice la Escritura. No es un invento de hombres. Y es que otra vez es una ley, y es una ley espiritual, ¿sí? Les decía que el aceptar, digamos, una transferencia, o el nosotros creer en que si nos juntamos con lobos nos vamos a enseñar a aullar, y si nos juntamos con borrachos nos vamos a enseñar a ser borrachos, hermanos. ¿Sí? Eso es cierto. Por eso, la vez pasada les había puesto el ejemplo de que un buen padre no deja que su hijo vaya a la casa de un maleducado. ¿Por qué? Porque eventualmente se va a convertir en un maleducado, y va usted a tener en su casa un maleducado que no fue la educación que recibió en su casa, sino algo que le transfirieron en la otra casa, y viene a su casa con esa transferencia. Pero como somos muy sociales, ay, no importa, no pasa nada, le tenemos buena educación en la casa. No, hermano, cuide su vida, y cuide la vida de aquellos que están dependiendo de ustedes, porque usted los protege, usted es el que los guarda. El Señor los puso en sus manos para que usted los guardara, para que usted los protegiera. Si alguien le enseña algo malo, tiene usted que entender que eso malo que aprendió no lo aprendió de usted. Alguien se lo dijo, alguien le metió la influencia, alguien lo hizo cambiar, alguien a quien él le tiene consideraciones, o a quien él le tiene respeto, lo hizo modificar su manera de pensar. Bueno, no solamente hay transferencia de espíritus en lo malo, hay transferencia de espíritus en lo bueno también. Veamos el ejemplo que tiene Moisés en Números 11, 16 y 17. ¿Sí? Cuando Pablo se relacionaba con Timoteo, ahorita vemos eso, cuando Pablo se relacionaba con Timoteo, Pablo les había transferido de su espíritu a Timoteo y a Tito, ¿sí? Por eso es que ellos eran colaboradores de él, porque tenían el mismo pensamiento de él, porque tenían el mismo espíritu de él, porque hacían lo que él hacía, ¿sí? Sí, imagínense usted que en un momento dado, recordarán la historia de aquel Alejandro el Calderero, ¿sí? Dice, me ha traicionado, me dejó, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Lo abandonó? ¿Lo dejó abandonado? No. Cuando dice me dejó se apartó de mí, dice que dejó de ser una persona que estaba siguiendo la doctrina que Pablo tenía. Había cambiado su manera de pensar, y eso era una traición para él. Es el problema con la transferencia de espíritus, que las personas se convierten en traidores de quien los está en un momento dado adoptando, digamos, a esa manera de pensar. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Sí? Fíjense, le hace una transferencia del espíritu de Moisés a estos 70 ancianos por un acto soberano de Dios. Durante todo el ministerio de Moisés, ellos nunca se apartaron de él. Ellos nunca fueron contrarios a él. Ellos siempre hicieron lo que él decía. ¿Por qué? Porque una de las características que tenían era la sumisión. Ellos fueron sumisos a Moisés todo el tiempo. Ellos compartieron la autoridad que Moisés les estaba dando. Ellos compartieron el trabajo que él les había encomendado, que Moisés le había encomendado.
Ellos no formaron grupos distintos, no, formaron facciones dentro del pueblo de Israel. Ellos siempre apoyaron a Moisés en todo lo que Moisés hacía y les decía. Ellos estuvieron con él porque tenían el mismo espíritu de Moisés. ¿Es la diferencia? ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo a Elías? Dame una porción doble de tu espíritu, le dijo. Sí, dice, ¿qué es lo que pides de mí? Quiero una porción doble de tu espíritu. ¿Y qué fue lo que pasó con Eliseo? Ustedes saben la historia de Eliseo. Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. ¿Por qué? Porque él tenía el espíritu de Elías, y Elías era un hombre de milagros, y Eliseo se convirtió en un hombre del doble de milagros, porque tenía una doble porción del espíritu de Elías. ¿Es la diferencia que existe entre lo que es una transferencia de un espíritu bueno, digamos, o de un buen espíritu? Cuando hay una transferencia de ese espíritu hay crecimiento, hay fortaleza, hay felicidad, hay logros, y eso se ve en la iglesia. En la iglesia, una iglesia que funciona bien, nunca una persona funcionando bien en una iglesia se pone en contra de las disposiciones de la iglesia o en contra de las disposiciones del pastor, porque esa es una rebeldía, eso es un espíritu contrario, eso es un espíritu que no está sirviendo al Espíritu de Dios. Usted no puede criticar. Usted tiene el derecho de irse, pero no tiene el derecho de criticar. Usted tiene el derecho de irse, pero no tiene el derecho de dividir. ¿Me explico? Sí. Usted no tiene el derecho de hacer nada en contra, porque entonces usted está actuando en un espíritu contrario a lo que es el plan del Señor para esa iglesia. ¿Cuánta gente cree usted que ha pasado por esta iglesia? ¿Cuántos? Échale número. ¿Usted cree que somos todos los que estamos aquí, los que hemos estado en esta iglesia? En esta iglesia han pasado más de 5,000 gentes, hermano. Yo creo que más todavía. Algunos han terminado de pastores, otros se han ido a otras ciudades, pero ha habido mucha gente que ha pasado por aquí. De todo el tiempo que nosotros tenemos, pero muchos se fueron por críticas, otros se fueron porque los influenciaron, otros se fueron porque se terminaron de meter en ideas, digamos, que eran contrarias. La arena está llena de hermanos de aquí. ¿Por qué se fueron? ¿Cuál fue la razón? Piénsenle. Porque son más liberales, hermanos. En la fe del Señor, digamos, nosotros no estamos autorizados a ser liberales y hacer lo que se nos antoja. Es cierto que cometemos errores, pero tenemos un Dios que es misericordioso y clemente, al cual nos podemos nosotros acercar y decirle: perdóname, Señor, me equivoqué, cometí un pecado, te he ofendido a ti. Y el Señor nos dice: si tus pecados fueran rojos como la grana, dice, yo los tornaré en blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, dice, los haré como la nieve. ¿Sí? Entonces los voy a convertir en blancos. De tus pecados no me acordaré ya más, los echaré en el fondo del mar y nunca volveré a saber de ellos, dice. ¿Sabe qué? El diablo sacó fotocopias, dicen, y nos muestra las fotocopias en nuestra cara y nos dice: tú no tienes la dignidad para hacer esto, para hacer aquello. ¿Sí? Pero si nosotros confiamos en la palabra de Dios, nosotros podemos caminar conforme a lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. La autoridad, cuando nos es conferida, no es democrática, hermanos. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia, y si le ponemos de esa manera, es una teocracia dictatorial, ¿sí? ¿Y saben quién es el dictador? El pastor. ¿Me oyó? Suena feo, pero es cierto. ¿Sí? Se levantaron María y Aarón y Coré y Datán y Abirán
en contra de Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? A María la dejó leprosa y le dijo, te vas a ir del campamento 7 días para afuera, estás despedida, ¿sí? Aarón le dijo, ten mucho cuidado en ponerte en contra con tu hermano, ten mucho cuidado, porque tú serás el sumo sacerdote, pero él es mi representante. ¿Es la diferencia? ¿Qué le dijo o qué le hizo a Coré, a la rebelión de Coré, a Datán, a Abirán? ¿Qué fue lo que es? Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque se opusieron a una autoridad puesta por Dios. Usted no puede hablar en contra de una autoridad puesta por Dios. En la transferencia espiritual, a quien recibe una transferencia espiritual le resulta muy fácil hacer una crítica en contra de esa autoridad puesta por Dios. Agarrar y criticarla y echarle tierra y decir que está en desacuerdo y no asistir y no digamos, actuar en unidad con la congregación misma. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea? A la iglesia pública, a la iglesia democrática, la iglesia en donde mandaban todos. Pobre, ciego, desnudo, ¿sí? Ponte colirio en los ojos para que veas. No tienes nada, les dice. ¿Por qué? Porque no estás actuando conforme a lo que es el mandato de Dios. Nosotros podemos recibir un consejo de alguien, por supuesto, hermanos. Es lo que dice Hechos 15, 19 y 20. Le pongo el ejemplo, dice, porque estas fueron palabras de Jacobo, ¿sí? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas fueron las recomendaciones que hizo Jacobo, ¿sí? Que era el dirigente de la iglesia de Jerusalén, cuando se presentó, digamos, la controversia de la ley para los gentiles. Ir a otra iglesia, perdón, pero no está autorizado. Y no está autorizado porque usted no va a recibir en otra iglesia un espíritu contrario. ¿Y sabe por qué esta no está autorizado? Porque usted puede regresar aquí, traerse ese espíritu contrario, y un día en tal desacuerdo que se va, y se va a llevar a aquellos que contaminó. Es una transferencia espiritual. ¿Quién sabe qué le estarán dando en otro lado? No lo sabemos. Por eso los protegemos. No lo haga. Vaya de visita si quiere. Allá una vez, de vez en cuando. Es que en casa de fulanito que asiste a la iglesia fulana de tal, tienen un grupo de oración y yo me voy a ir a meter ahí. No vaya, ¿sí? No vaya a ese grupo de oración. No está autorizado a hacerlo. Por imposición, porque usted es un mandamás y porque usted quiere imponer su voluntad. Sí, por eso. Porque quiero imponerle la voluntad y porque quiero que esa voluntad lo proteja. Es la diferencia. Y están muy serios, hermanos, pero es cierto. Esto que les estoy diciendo es una cosa cierta. La gente se contamina. Yo no sé en las reuniones de oración cómo son en otro lugar. Nosotros estamos a cargo de una reunión de oración en una iglesia. Empezamos 4. Un día estuvimos mi esposo y yo sentados en las escaleras porque se habían ido a una fiesta. Y estuvimos sentados solos. Con el tiempo, la reunión de oración de aquella iglesia creció más que la reunión de entre semana, porque había milagros, porque había sanidades, porque cantábamos ahí, porque le ministrábamos a la gente, porque había profecía, porque estábamos nosotros haciendo lo que es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Porque estábamos nosotros siendo obedientes a esa obra. ¿Qué cree que pasó? Inmediatamente vinieron las envidias.
los problemas, las sustituciones. No lo estás haciendo bien. Tuve yo que renunciar a ese ministerio, ¿sí? Y a la vuelta de unos meses volvieron a ser 4. De haber sido un movimiento importante, se volvió a convertir en un 4. ¿Por qué? Porque las críticas, los chismes, los problemas, ese mal espíritu destruye las cosas, ¿sí? Imagínate que se va a otro lugar para recibir enseñanza. ¿Enseñanza de qué? ¿Qué tipo de enseñanza le van a dar? ¿Usted cree que lo que yo le estoy diciendo aquí es contra usted? Es para que usted tenga cuidado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Para que tenga cuidado de su vida. Porque no se le puede andar cuidando todo el tiempo. Muchas gentes están en contra de las actividades de una iglesia a la que pertenecen. Se ponen en contra de esas actividades. Se ponen en contra de la disposición de los planes o de lo que se haga. Están en contra, están molestos. Hay ancianos en contra, hay copastores en contra, que lo único que buscan es dividir y llevarse un grupo de gentes. Visitantes con otro espíritu. A mí me pasó, hermanos. Yo era pastor de la iglesia de Yuma, ¿sí? Teníamos nosotros cerca de 300 gentes asistiendo a la iglesia. Les dábamos enseñanza en la mañana. A mediodía teníamos nosotros un culto y en la tarde teníamos otro culto, ¿sí? Terminábamos el culto de la tarde a las 8 de la noche y a esa hora me regresaba a Tijuana. Me venía de Yuma para Tijuana. Era un trabajo de todo el día. Y un día, una persona de nombre Luis López, lo voy a decir porque no lo conocen, se presentó diciéndome que Dios le había dicho que él era el copastor. Y le dije yo, pues, cuando me lo diga a mí, entonces lo vas a hacer. Pero antes de eso ya había visitado a 2 o 3 gentes y llegaba y les daba profecía y les hablaba bonito y les, tú vas a ser un gran hombre y tú vas a ser una gran mujer y tú esto, y se lo creían. Entonces cuando yo me rehusé a aceptarlo a él como el copastor que él decía ser, ¿sí? Se quejó con esta gente diciéndole que yo lo había rechazado y que yo no entendía el plan de Dios. ¿Y qué cree que hizo la gente? ¿Me apoyó? No, se fueron con él. ¿Y qué pasó? Eventualmente jamás regresaron a la iglesia. ¿Sabe qué? Jamás regresaron a ser cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces esos errores de contaminación lo que hacen es separarnos, porque ese es el plan del diablo, separarnos de la dependencia de Dios, separarnos de la protección de Dios. Ese es el problema. Y ahí nos lleva muchas veces la desobediencia, y ahí nos lleva muchas veces el que nosotros nos opongamos a las disposiciones. A eso nos lleva, a eso nos conduce. Por eso, bueno, si vas a una iglesia, no vayas a otra, ¿sí? Decídete a dónde te vas a quedar. Es muy fácil, no estás obligado a estar aquí. Ninguno de nosotros. Tal vez el único obligado a estar aquí soy yo. Pero fuera de mi esposa, no estamos obligados a estar aquí. No es una despedida, hermanos, es una manera de ver las cosas. Muchas gentes o muchos llegan como corderos, lobos vestidos de ovejas. Y eso también es una realidad. A ver qué sacan, a ver qué obtienen. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, la Escritura nos dice que nosotros debemos de tener cuidado, ¿sí? Y que las raíces de amargura, dice, tengan cuidado con ellas, porque estas contaminan, ¿sí? Si una persona está en desacuerdo y está amargado, va a contaminar a otro, ¿sí?
y esa contaminación se va a extender y va a quitarles la protección, digamos, que nosotros necesitamos. Números 13, 26 al 33. Cuando llegaron la nación de Israel, antes de cruzar el Jordán, Moisés envió a 12 espías a que fueran a ver la tierra que Dios les había prometido que iban a tener. Cuando regresaron, dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Sí? Síguele. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llevaron unas uvas grandotas, un racimo que apenas lo podían. Mas el pueblo, fíjese, primero dicen una cosa positiva. El diablo así le hace. Cuando en la tentación del desierto, está en Mateo 4, que le hace al Señor Jesús, el diablo le dice al Señor Jesús, lánzate, que el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Le dijo una verdad, ¿sí? Pero no se la dijo completa. Y eso es lo que hace el enemigo, no dice las verdades completas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso fue un paréntesis de un creyente. Pero estaba el paréntesis de un creyente en contra de la opinión de 10 incrédulos. Y muchas veces la gente se va por la opinión de los más, porque es más cómodo creerle a los más. Porque era un soñador. Visto a los ojos de los israelitas, Caleb era un soñador. Pero Caleb les hizo ver que el Señor les había mandado y que ellos iban a vencerlos. Más adelante dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Sí? Ahí viene otra vez el espíritu contrario a Dios, ¿sí? Más adelante, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Uy, qué miedo les tenemos, ¿sí? Estamos temblando delante de ellos. Y la gente, la nación, se lo creyó. ¿Por qué? Porque les metieron un espíritu de temor, porque les metieron un espíritu de incredulidad, porque les metieron un espíritu contrario al espíritu de Dios. Síguele más adelante, y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Más adelante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Sí, el siguiente. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá y muriéramos, dicen. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Se van a morir, no van a pasar el Jordán, ¿sí? Toda la nación estuvo vagando 40 años, acabándose la generación de este grupo de incrédulos contaminados de este mal espíritu, y no entraron en la tierra. Si vas a Números 14:24,
Fíjense lo que les digo del Espíritu. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Fíjense lo que dice el Señor. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sí? Esa es la diferencia que hizo el espíritu de Caleb y el espíritu ¿cómo se llamaba el otro? Ya se me olvidó. Josué. Sí. Ellos entraron finalmente a la tierra. ¿Por qué? Porque mostraron un espíritu distinto delante de Dios. Porque no le creyeron a la mentira y a la incredulidad. Porque no fueron contaminados por un espíritu distinto del que el Señor trató de ponerles a través de enseñarles sus manifestaciones y su grandeza y los milagros que había hecho con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, los milagros que había hecho con ellos cuando los pasó por el desierto, todas las maravillas que ellos vieron, las cosas que ellos como nación experimentaron por Dios, ¿sí? No las creyeron, prefirieron creerle a un grupo de cobardes, a un grupo de mentirosos, a un grupo de incrédulos, igual que el que tienen por allá en Roma. Un cobarde, mentiroso, incrédulo. Cobarde porque dice que no sabe qué es lo que Dios dispone para la homosexualidad. E incrédulo porque si lo sabe, no lo cree. Y mentiroso porque sabiéndolo, dice lo contrario. Espero que no haya caballeros de Colón aquí. Porque la van a tomar contra mí. En esta determinación o en esta, digamos, balance que nosotros tenemos como creyentes, en donde o nos hacemos del lado de Dios o nos hacemos del lado del diablo, o nos quedamos en el centro del mundo, transformándonos solamente en carne, porque ese es el problema. El hombre carnal nada más cree en la carne, ¿sí? Ojos, oídos, nariz, gusto y tacto, los sentidos con los que nosotros nos relacionamos con el mundo. Si nos quedamos en este punto, nos separamos del hombre espiritual y nos separamos, digamos, del hombre, le vamos a llamar carnal no, le vamos a llamar natural, ¿sí? Alguien que no conoce a Dios o alguien que no quiere conocer a Dios. Podemos nosotros recibir cualquier espíritu, es lo mismo. ¿Usted quién cree que gobierna este país? Espiritualmente hablando. ¿Quién cree que gobierna este país? Les voy a decir, hermanos, el diablo gobierna este país. El diablo gobierna este país. ¿Sabe por qué? Porque la bola de cobardes que están allá no son capaces de hablar de Dios. No se los permite su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría, sus expresiones. No tenemos un gobernante que pueda decir, que podamos nosotros decir en este país que es un creyente. No hay ni uno. O no sé si por allá habrá aparecido alguno, hijo. ¿Tú sabes? Ni uno solo. Vamos 0 a 10,000. O 0 a 3 millones que tenemos que mantener. Ni un solo creyente que hable en favor de Dios. Ni uno solo. Cuando Josué mandó
a los 2 espías. Ya no quiso mandar 12, dice, no, 12, bola de cobardes. Mandó 2 espías, Josué 2:24. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Sí? Esos eran valientes, esos estaban del lado de Dios. Esos no dijeron, no, están muy grandotes, somos como langostas, nos van a hacer pedazos, nos van a matar. Uy, qué miedo tenemos, ¿sí? Recuerde lo que dice la Escritura en Mateo 7:16, que nosotros conocemos a la gente por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Podemos nosotros conocer una persona que hace críticas, una persona que provoca divisiones, una persona que está en desacuerdo. Por sus frutos los conoceréis. Es un problema, por ejemplo, que nosotros, en Colosenses 2:8, es que nosotros somos engañados, ¿sí? A veces somos engañados porque nosotros no somos protegidos. Les decía yo que en una ocasión me invitaron a que yo fuera maestro de una secundaria. No me pagaban, no me alcanzaba ni siquiera para pagar las colegiaturas de los hijos. Pero lo hice como un acto de amistad. Y me llamó la atención que cuando me tocaba a mí enseñar tres materias. Una era física, la otra era biología y la otra era química. Y dentro de la materia de biología venía una materia que se llamaba creacionista y evolucionista. Al creacionismo le daban 3 renglones. O 2 renglones. Dios creó las cosas de acuerdo a esta teoría. Al evolucionismo le daban 3 páginas. Que fulano de tal hizo esto y que encontró aquello, pues bueno. Entonces eso a mí me chocó. Y les dije yo, no, para ser justos, les voy a dar 3 páginas de creacionismo. Y les voy a leer las 3 páginas de evolucionismo, ¿sí? Y cuando terminemos, ustedes deciden de quién descienden, ¿sí? Ustedes van a decidir de quién descienden. Yo les hablé que el hombre descendía del mono y que el pez y que el pescado y que el ajolote y que bueno. Y les di toda esa teoría evolucionista, ¿sí? Y luego les di toda la teoría creacionista. La conclusión de la teoría creacionista es que nosotros somos criaturas de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Esa es la teoría creacionista. Entonces nos da la opción de que nosotros somos criaturas creadas por Dios a su imagen y semejanza, o que somos parientes del mono, ¿sí? Del chimpancé o del gorila, del que ustedes escojan. Les dije, ustedes deciden qué es lo que quieren ser. Es muy fácil, es una decisión de A o B, ¿sí? Ustedes deciden y no me digan su decisión, no me interesa oírla, porque van a decir que yo estoy aquí haciendo proselitismo. No, dije, pero es justo que nosotros veamos las 2 opciones, porque ese es poner un espíritu humano, digamos, y poner un espíritu divino, ¿sí? Y decimos, bueno, ahora decide qué es lo que quieres, ¿sí? Está en tu decisión el hacerlo. Pero nosotros muchas veces estamos con maestros, con profesores que son incrédulos, con gentes que nos transmiten su incredulidad y su forma de pensar, y nosotros, como somos dóciles o como somos inmaduros, pues no lo creemos y empezamos a pensar como ellos. ¿Por qué cree que cuesta tanto trabajo que un profesionista se convierta? ¿Por qué cree que cuesta tanto trabajo? Usted le puede decir a un albañil, digo con todo el respeto de la posición social que tengan, usted le puede decir a un albañil, ¿sabes qué? Cristo te ama, Él quiere protegerte, Él quiere ayudarte, y el albañil dice, hey, aquí estoy, acepto.
Dígale, es un profesionista. No, manito, no me salgas con eso, porque mira, yo estudié en esto y en aquello, y le saca todo el rollo, ¿sí? De todos sus títulos que pueda tener de conocimiento, y finalmente le dice que no. ¿Por qué? Porque los títulos, o porque el supuesto pensamiento que tiene le impide a él doblegarse y hacer una aceptación en humildad y decir, sí es cierto. Se necesita ser muy valiente, hermanos, para aceptar al Señor, pero muy valiente porque se necesita pisotear el orgullo y la soberbia, también espirituales. Es un espíritu. Hay que romper ese espíritu. Por eso cuesta tanto trabajo que una persona con supuesto conocimiento y muy leído y muy escrevido ¿sí? Acepte al Señor. No, les cuesta mucho trabajo. Fíjese, Daniel, Daniel, hablando digamos, de la experiencia que él había tenido, dice, yo le pedí al Señor, dice, pero el espíritu de Persia me impidió, porque él vivía en Persia, precisamente, el espíritu de Persia, el gobernante de Persia, dice, me impidió que me llegara esta respuesta, o impidió que se llegara esta respuesta. Dice, pero el príncipe del Señor, Miguel, dice, luchó con él o contra él, dice, y lo venció. Y entonces me llegó la respuesta después de 3 semanas de ayuno y oración. ¿Recuerdan lo que el Señor les decía a sus discípulos? Porque ellos se quejaban de que no podían echar fuera a demonios, ¿sí? Dicen, no lo podemos echar fuera, nos cuesta mucho trabajo echarlo para afuera. ¿Y qué les dijo el Señor? Este espíritu no sale más que con ayuno y oración. Ayuno y oración, como si fueran una clave para hacerlo, ¿sí? Que no sale más que con ayuno y oración, no sale de otra manera, no va a salir, no les va a hacer caso. Y sin embargo el Señor se paraba delante de un espíritu y le decía, salte, fuera, pero me vas a mandar fuera, vámonos para afuera. Cuando nosotros vemos la historia del endemoniado gadareno, ¿sí? Aquel que estaba encadenado y que lo tenían por ahí, que le tenían mucho miedo, ¿por qué cree que llegó a esa condición? ¿Qué fue lo que lo llevó a esa condición? Estamos hablando de un judío. ¿Qué lo llevó a esa condición? Que no se alineó con las demandas de Dios. No le importaba lo que decía la Escritura respecto a que no consultarás muertos. No le importaba la necromancia. Para él le daba lo mismo. Se fue metiendo y metiendo y metiendo hasta que terminó con una legión dentro de él. ¿Qué es lo que nos advierte el Señor diciendo? Nos dice, cuando el espíritu malo sale del hombre, y si no metes algo, el espíritu de Dios dentro de ti, se va a regresar con 7 peores que él y se van a meter dentro de ti y vas a ser peor, dice, y tu postre estado va a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque no llenaste ese espacio espiritual con la presencia del Señor en tu vida. Te dejaste llevar por tal vez por una mentira, o tal vez por un sueño. Esperabas que cuando recibieras al Señor, mucha gente se mete en la pila bautismal, digamos, y cree que el cielo se va a abrir y va a oír las palabras del Señor diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, y no oye nada, ¿sí? Y entonces salen de ahí como un acto humano nada más, ¿sí? Pero nunca hubo cambio verdaderamente en su interior, nunca hubo cambio en su espíritu, nunca permitieron que el Espíritu del Señor habitara en ellos, ¿sí? En un tiempo nosotros teníamos la costumbre de invitar a la gente y ponerle las manos para que hablara en lenguas. Y empezaron a hablar en lenguas todos, ¿sí? Ya no lo hemos hecho, hace mucho. Ya no lo hacemos. No lo hacemos porque tal vez porque hemos dejado la costumbre de hacerlo. No porque tengamos miedo de hacerlo. Pero es una realidad. La imposición de manos es una realidad, porque es una realidad
una transferencia espiritual a través de las manos. Cuando usted le impone las manos a alguien, usted le está transfiriendo algo de usted a aquella persona. Juan 14:30. ¿Ve lo que dijo el Señor Jesús? Esas son palabras del Señor Jesús. Ya no voy a hablar mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y yo con él no tengo nada, dice. Lo reconoce el Señor como el príncipe de este mundo. Lo reconoce como una presencia espiritual en la tierra, ¿sí? Y sin embargo nosotros a veces decimos, no, eso no es cierto, esos son sueños y pamplinas, ¿sí? No es cierto. Cuando yo estoy en Cristo, yo estoy protegido de todo. No, hermanito, tienes que cuidarte, ¿sí? Es que fijarte hacia qué lado te haces, a dónde vas, con quién te juntas, con quién hablas. Es que cuidarte de eso. Tienes que ser una persona muy fuerte para rechazar las tentaciones que te pueda traer el mundo, ¿sí? Y mantenerte dentro de los lineamientos de Dios. Es un tema muy largo, hermanos. No logro terminarlo hoy. Tal vez la siguiente semana, no lo sé. Espero poder terminar o avanzar más en el tema. Necesito hablar sobre lo que es el hombre como un ser espiritual, como un ser carnal, como un ser psicológico, ¿sí? O lo que pudiéramos decir nosotros en una tricotomía o en las tres partes que componen nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, ¿sí? Y qué es lo que pasa con cada uno de ellos cuando nosotros no nos alineamos con Dios. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos. Tal vez la próxima semana nos vemos y sigamos con este mismo tema. Que Dios les guarde. ¿Despides, hijo?